Hola, reciban la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la materia Contabilidad 1. Es la número 4. En esta ocasión analizaremos el mayor impuesto en México, al menos el más conocido, el impuesto sobre la renta. Y también veremos el análisis financiero de una empresa, contenido en las famosas ratios, indicadores o razones financieras. Podemos consultar en las normas de información financiera. Y comienzo haciendo esta pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto este impuesto? ¿Alguno de ustedes en su recibo de nómina o a la hora de pagar impuestos les ha tocado que vean o que escuchen, que digan cuánto te retuvieron de ISR o cuánto te tocó pagar de ISR o que el contador les pregunte, mira, salió a pagar este mes de ISR? Bueno, cada que se refieren a ISR se le denomina ley del impuesto sobre la renta. Perfecto. Sus generalidades. Grava el lucro o la utilidad. Es aplicable a personas físicas o a personas morales. Como referencia, una persona moral es la unión de dos o más personas físicas o morales. Trata sobre la utilidad a residentes en México o cuya fuente de riqueza sea en México. Entonces me explico. Si por X situación o razón nosotros, residentes en México, recibimos un servicio en México de una persona no residente en México, la fuente de riqueza, aunque la persona no sea mexicana, la fuente de riqueza se genera en México. Por consecuencia, esa persona extranjera necesita pagar un impuesto sobre la renta, que existen convenios y tratados en los cuales nos dan los lineamientos para determinar el impuesto sobre la renta a esa persona. Generalmente es una retención y lo enteramos nosotros. Este impuesto, que antes también se llamaba impuesto sobre la producción del trabajo, anteriormente se complementaba con dos impuestos más, que ya no existen. El primero, IMPAC, o impuesto al activo. Ese estuvo en la década de los 80 y finales de los 90, principios de los 2000. Posteriormente, el IETU, entre 2007 y 2014 aproximadamente, o 2015. IETU se llamaba Impuesto Empresarial a Tasa Única. Y pues actualmente ambos impuestos han sido derogados. Pero como ven más adelante, el IETU todavía tiene vigencia en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad. Pero ese es un tema de otra materia. A grandes rasgos, el porcentaje de retención de impuestos sobre la renta a personas físicas va de un 0 a un 45%, dependiendo su nivel de ingreso. Su mecánica de cálculo es totalmente diferente al de las personas morales. El de las personas morales, la tasa es del 30%. Este porcentaje ha ido variando a lo largo del tiempo. El 30% tiene 6 años desde la última reforma en 2014, la última gran reforma que se actualizó prácticamente todo el impuesto sobre la renta. Estos porcentajes han variado a lo largo de la historia, como les comentaba, han sido del 35%, del 34%, del 33%, del 30%, del 29%, del 28%. Y lleva ya 6 años siendo el 30% en personas morales, y en personas físicas el rango varía entre el 0 y el 45%.
Dependiendo la actividad que realices y el régimen en el que te encuentres, los pagos de impuestos sobre la renta pueden ser provisionales o definitivos. Generalmente los impuestos definitivos vienen a través de retenciones, tales como la que les comentaba de aquella persona que vive en el extranjero, pero nos presta un servicio en México. Como su fuente de riqueza no es México, permanente en México, como ni siquiera está basada en las leyes de México, pues la retención que se le haga se considera un impuesto definitivo. También existen ciertos lineamientos para aquellas retenciones en ingresos por premios o en actividades espontáneas o esporádicas. En resumen, a grandes rasgos, mecánica para el cálculo es totalmente diferente entre personas físicas y morales. Personas morales el 30%, el rango de persona física varía de acuerdo a su nivel de ingresos, pagos provisionales o definitivos dependiendo del régimen fiscal, y generalmente cuando se trata de pagos definitivos es porque hay una retención de por medio. Ahora continuamos con el análisis financiero. ¿Para qué sirve? Principalmente para tomar decisiones. ¿Pero decisiones referentes a qué? Pues a la capacidad de pago, a la liquidez de la empresa que tuviera, a su grado de endeudamiento, al esquema que maneja la empresa en cuanto a sus cuentas por cobrar, qué tan efectivo, qué tan bueno es el cobro de esas. Caso contrario, también a sus cuentas por pagar y su. Es decir, el análisis financiero de los resultados de las operaciones de una empresa se puede medir en 4 grandes rubros o aspectos: en la solvencia, en la liquidez, en la eficiencia operativa y en la rentabilidad. La solvencia, ¿qué tan fuertes son sus activos, es decir, sus bienes y derechos, respecto a sus pasivos, sus obligaciones o sus deudas? La liquidez es la capacidad para hacer frente a las obligaciones inmediatas, es decir, qué tanto dinero tengo al chachazo o de momento o al instante para hacer frente a mis deudas a corto plazo. La eficiencia operativa es qué grado de nivel operativo, es decir, qué tantos recursos estoy generando a través de servicios o de ventas con los activos que yo tengo y que estoy haciendo uso. ¿Qué tan buen uso le doy a los activos que yo tengo para generar ingresos? Mientras tanto, la utilidad es qué tanta ganancia me queda. Porque quizá esté utilizando muy bien mis activos y generando muchos ingresos, pero a su vez que genero ingresos estoy despilfarrando o gastando excesivamente o no teniendo un control adecuado que me haga incurrir en multas, por lo cual mi gran eficiencia operativa de nada sirve porque se diluye mi utilidad. Recapitulando, el análisis financiero consiste en 4 grandes rubros: la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa o de trabajo y la rentabilidad. Para mayor información respecto al impuesto sobre la renta, consultan el libro Principios de Contabilidad de Álvaro Javier Romero López. El capítulo 11 es un capítulo dedicado al tratamiento de ese impuesto. Es posterior al estudio del IVA. En cuanto al análisis financiero, lo pueden consultar en las normas de información financiera. Las famosas NIF. Y se le conoce como indicadores financieros, ratios financieros o razones financieras. Para cerrar el tema, la razón financiera de mayor uso a grandes rasgos es la famosa prueba del ácido, que mide la capacidad de la empresa para liquidar sus pasivos en el corto plazo,
decir, cuánto efectivo tienes y cuántas deudas tienes. Pero no es la única, ya verán conforme vayan viendo y leyendo las razones que hay varias. Como actividad, completen los ejercicios de la página 271 del libro Principios de Contabilidad. Ese capítulo habla sobre el análisis financiero de las empresas. ¿Qué es lo que van a llevar a cabo? Determinar las razones financieras en base a la información que se les presenta y a su vez emitir un análisis de la situación financiera de la empresa. Recuerden que cada actividad lleva, además de lo investigado y de lo resuelto, su opinión o conclusión personal sobre el tema investigado. Y por último, simplemente me queda comentarles la frase del día, esta vez atribuida a Sócrates, el cual dice: no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Recuerden, recae en ustedes y que ustedes deciden qué aprovechar, qué tomar y qué no tomar. Simplemente ustedes decanten lo que necesitan, lo que quieren y lo que piensen aplicar en su vida. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.